El arte, la sangre y el llanto tienen algo en común. Los tres tienen el inmenso poder de desnudarnos frente al mundo. A menudo miramos a las grandes leyendas del espectáculo y pensamos que viven en una dimensión diferente, protegidos por escudos de dinero, fama y aplausos. Pero la realidad es que sus almas son tan frágiles como las nuestras. Sangran por los mismos cortes, se ahogan en los mismos arrepentimientos y buscan desesperadamente el mismo amor. Hoy, en Corazón Español, vamos a rasgar el velo de la fama para entrar en el santuario íntimo de tres íconos. Vamos a oler el óleo fresco en el estudio de Diego Rivera, mientras la mujer más hermosa de México se convierte en una diosa inmortal sobre un lienzo. Vamos a sentir el peso asfixiante de la culpa en los hombros de un galán de telenovelas que, durante 15 dolorosos años, se negó a mirar a los ojos a su propia hija. Y vamos a pararnos bajo los cegadores focos de la televisión nacional para ver cómo la inquebrantable sonrisa de la novia de América se rompe en 1000 pedazos, ahogada en un llanto incontrolable y sincero. Acomódense y respiren hondo, porque hoy vamos a descubrir que la verdadera grandeza de un ídolo no está en sus premios, sino en su capacidad para redimirse, para amar y para llorar frente a nosotros. Comencemos nuestro viaje viajando en el tiempo al año 1956. La Ciudad de México brillaba con la luz de su época de oro. Y en el epicentro absoluto de ese resplandor reinaba Silvia Pinal. Joven, vibrante, con una belleza que paralizaba el tráfico y un talento que la llevaría a trabajar con el mismísimo Luis Buñuel. Silvia no solo era actriz, era una fuerza de la naturaleza. Y como toda reina, Silvia quería dejar su huella en la historia. Quería un retrato, pero no una fotografía. Quería ser pintada por el titán más grande y tempestuoso del arte mexicano, Diego Rivera. Imaginen el momento. Silvia, con su juventud radiante, cruzando el umbral del estudio de Rivera en San Ángel. El maestro era un hombre enorme, maduro, con unos ojos que parecían absorber la esencia de todo lo que miraban. Diego quedó fascinado por ella. Aceptó pintarla de inmediato. Silvia, acostumbrada al glamour, pensó en posar desnuda o con un vestido recargado, digno de la realeza europea. Pero el genio dijo no. Le pidió que usara un vestido negro, sobrio, ceñido al cuerpo, diseñado por Tao Itza. Diego no quería que el vestido compitiera con ella. Quería capturar el fuego puro de su mirada y la elegancia de su postura. Durante meses, Silvia se quedó de pie, inmóvil durante horas interminables, mientras los pinceles de Rivera acariciaban el inmenso lienzo. El olor a pintura, a trementina, el silencio del estudio, todo era mágico. Y entonces, el cuadro estuvo listo. Una obra maestra colosal. Silvia, imponente, eterna. Pero llegó el momento de la verdad. Silvia, con el corazón en la garganta, le preguntó al maestro cuánto le debía por ese trabajo monumental. Sabía que las obras de Rivera costaban fortunas que, en ese momento, quizás comprometerían sus finanzas. Diego se giró, la miró con ternura y le dijo: «No es nada, mi niña. Es un regalo para ti». Le regaló una obra que hoy en día está asegurada en millones y millones de dólares. Pero para Silvia Pinal, ese cuadro nunca fue un cheque al portador. A lo largo de las décadas, mientras los amores iban y venían, mientras el cine cambiaba y las arrugas comenzaban a asomar en su rostro, ese cuadro permaneció en la sala de su casa. Cada vez que ella lo miraba, no veía dinero. Veía a la Silvia de 1956. Veía su propia juventud inmortalizada. Nos enseñó que el verdadero arte es la única máquina del tiempo que existe, capaz de recordarnos quiénes fuimos cuando sentíamos que el mundo entero nos pertenecía. Sin embargo, el tiempo no solo sirve para admirar el pasado. A veces, es el juez más cruel de nuestros peores errores. Dejemos el pincel y el arte, y entremos en las oscuras sombras de las decisiones humanas. Hablemos de Jorge Salinas, uno de los galanes más imponentes y respetados de las telenovelas. Durante años, lo vimos en pantalla interpretando a hombres honorables, a padres dispuestos a dar la vida por sus familias,
a héroes de ficción con valores inquebrantables. Pero en el año 2006, la realidad le asestó un golpe que no estaba en ningún guión. La actriz Andrea Noli anunció que estaba embarazada y que el padre era Jorge Salinas. El escándalo fue brutal. Jorge, cegado por el pánico, la presión mediática y un orgullo de hierro, tomó la peor decisión que puede tomar un hombre. Huyó. Negó categóricamente a la niña. Afirmó que esa hija no era suya, cerrando la puerta y dándole la espalda a su propia sangre. Imaginen el calvario. Nació una niña hermosa llamada Valentina. Creció viendo la cara de su padre en revistas, en televisión, viéndolo formar otras familias, mientras ella era ignorada por completo. 15 años. 15 larguísimos años de silencios, de cumpleaños sin un abrazo paterno, de preguntas sin respuesta. Andrea Noli la crió en solitario, con una dignidad feroz, protegiéndola del desprecio público de su padre. Pero la culpa es un veneno que trabaja despacio y destruye por dentro. Jorge Salinas, al madurar, habiendo estado al borde de la muerte por graves problemas de salud, tuvo una revelación. Comprendió que el orgullo no abriga por las noches y que la fama no perdona los pecados del alma. Y entonces, en 2022, ocurrió el milagro de la redención. Jorge Salinas rompió su coraza de macho intocable. En un evento público, tragándose sus miedos, pronunció el nombre que se había negado a decir durante década y media. Reconoció a Valentina. La llamó mi hija. Nadie conoce las lágrimas derramadas en privado, el perdón suplicado de rodillas y las largas conversaciones para intentar curar una herida tan profunda. Jorge no borró el pasado, pero nos dio una lección inmensa. Nos demostró que el orgullo es la tumba del amor, pero que mientras haya vida, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, agachar la cabeza y abrazar a quien siempre debiste proteger. Y hablando de lágrimas y de mostrar nuestra fragilidad ante el mundo, viajemos a nuestro último destino. A un escenario masivo, rodeado de niños, de testimonios desgarradores, y con un país entero observando en directo. Lucero, la novia de América. Desde su infancia, Lucero ha sido el epítome de la perfección. La sonrisa inmaculada, el carisma arrollador, la energía inagotable. En el imaginario colectivo, Lucero no tenía derecho a romperse. Durante años, ella fue el rostro y el alma del Teletón en México. Cada mes de diciembre, se plantaba frente a las cámaras durante más de 20 horas consecutivas, sin dormir. Recibía a niños con discapacidades severas, escuchaba a madres con el alma destrozada por el dolor y la falta de recursos. Lucero absorbía toda esa tragedia. Mantenía la sonrisa. Pedía donaciones. Era el muro de contención emocional de millones de personas. Pero el corazón humano tiene un límite de carga. En una de las transmisiones más tensas y difíciles, bajo el peso de críticas despiadadas en las redes sociales y la frustración inmensa de no alcanzar la meta de recaudación para los niños, el muro se derrumbó. Las cámaras, en vivo y en directo, captaron a una Lucero que jamás habíamos visto. No fue un llanto contenido ni estético. Fue un llanto visceral, ahogado. Su voz se quebró por completo. La superestrella perdió el control. Lloraba a mares, cubriéndose el rostro, temblando por la desesperación y la presión aplastante. Fue un momento de vulnerabilidad cruda y sin filtros. En ese instante, México entero dejó de ver a la celebridad millonaria y vio a un ser humano exhausto. Aquellas lágrimas no demostraron debilidad, sino una empatía desbordante. Demostraron que detrás del maquillaje y la fama había una mujer que sentía el dolor de su país como si fuera propio. Lucero nos enseñó que ser verdaderamente fuerte no consiste en reprimir las lágrimas, sino en atreverse a llorar frente al mundo entero cuando el dolor te supera. Como autor de este relato, confieso que escribir estas historias me sacude profundamente. Al ver cómo una pintura millonaria, el perdón agónico de un padre arrepentido y las lágrimas de una estrella convergen en un mismo punto, entiendo que la humanidad es un hilo frágil pero hermoso que nos conecta a todos, recordándonos que somos polvo, amor
y perdón mucho antes que fama o dinero.